edición de Punto al Mediodía. Bienvenidos todos a este programita con el que nos vamos a hacer compañía durante 2 horas. Vamos a estar acá hasta las 14 repasando la info que nos deja este martes. Al mediodía con vos. Arranca Punto al Mediodía. Hoy un día muy especial para quienes trabajamos acá y para la ciudadanía argentina en especial. Es el día en el que el movimiento estudiantil, los jóvenes de la República Argentina, van a salir a marchar a todas las plazas de nuestro país para pedir por algo bastante elemental, que es que se cumpla una ley. Imagínense, hay algo que nos enseñaron en formación ética a todos. Si pasamos por alguna escuela, en algún momento tuvimos clases de formación ética y ciudadana se llamaba en mi época, o habrán tenido materias similares, y se recuerda que en esa materia nos enseñaban algo elemental, que era la obligación que tenemos todos de cumplir con la ley, que todos somos iguales ante la ley. Pero resulta que en la Argentina en la que vivimos, es el propio Estado, el propio gobierno, el gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei, el que no está cumpliendo con la ley. La ley de financiamiento universitario se aprobó en el Congreso por amplias mayorías. El presidente la vetó, el presidente Milei la vetó para no cumplir con la ley, pero el Congreso insistió. Y una vez que el Congreso insiste, y lo hizo con una mayoría agravada, el gobierno no tenía otra opción que empezar a cumplir y mandar la plata que tiene que mandar a las universidades. Que no es mandar plata para que las universidades estén mejor, ¿no? No vayan a creer eso. Es mandar la plata para que las universidades no desaparezcan o no tengan que cerrar sus puertas. En todas las universidades del país están renunciando un montón de docentes porque, claro, gente profesional, gente que estudió, gente a la que ya hace bastante tiempo no le alcanza el sueldo para nada. La mayoría de los docentes en la República Argentina, los docentes universitarios particularmente, están trabajando en aplicaciones, en Uber, en Rappi, se abrieron un kiosco, venden cosas por internet. Y no está mal, ¿no? A ver, en el sentido de que todos los argentinos por la crisis económica estamos tratando de tener uno u otro laburo. Pero no se trata de eso. Se trata de que ya no es ni un salario de subsistencia para gente que le entregó su vida a la ciencia, gente que le entregó su vida a la universidad. Hace un rato lo escuchaba el rector de la Universidad Nacional de Salta diciendo cuánto cobran. Muchos docentes, la mayoría de los docentes de la UNSA, ¿saben cuánto cobran? 277.000 pesos. Menos de lo que indica el salario mínimo vital y móvil, que también está fijado por ley. Son sueldos que no sirven para nada. Hagamos los cálculos acá en Salta, ya lo hicimos alguna vez. Lo que vale transportarse en bondi. Ahí nomás, se le va la mitad del sueldo a los profes. Solamente por tomarse los bondi para ir a la universidad. Ni hablar si tienen que pagar una boleta de luz, se les acabó el sueldo. Eso es lo que están cobrando no solamente acá en la Argentina, en Salta, digo, sino en todas las universidades públicas de nuestro país, los docentes. 277 lucas. Pienso en las cascadas de Adorni y me agarro una úlcera, así que mejor no pienso en eso. Pienso en los viajes de Adorni, pienso en lo que cobra un docente y no me gusta para nada. Pero por eso creo que hay un movimiento en la Argentina, hay una reserva moral, una reserva política, una reserva social, que cada vez que la historia lo necesitó, estuvo ahí presente, ¿no? Y estoy hablando del movimiento estudiantil y del movimiento de los jóvenes argentinos, que son los que en 1918 protagonizaron ya la primera reforma universitaria en la ciudad de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, y a partir de 1918 la Argentina empezó a ser un emblema a nivel mundial de cómo había dispuesto su sistema educativo, primero, obviamente, impulsado por el gran Domingo Faustino Sarmiento, los guardapolvos blancos y las escuelas en toda la patria, en todas las latitudes. Y más adelante, ya en el siglo XX, como les decía, en 1918, la reforma universitaria, que fue una lucha de los estudiantes cordobeses y que tiene un manifiesto liminar, que es muy lindo y que empieza refiriéndose a los hombres libres de América Latina. A partir del 18, la universidad en la Argentina empezó a cambiar. Después volvió a tener un impulso durante el gobierno de Juan Domingo Perón.
y ahí se terminó de abrir. Y ahí la Universidad Argentina dejó de ser una universidad de excelencia para ser una universidad de excelencia, pero también una universidad abierta y una universidad que le abría sus brazos a los hijos de los obreros, a los hijos de los trabajadores que en otra época no podrían haber llegado a la universidad o que en ningún otro país del mundo podrían haber llegado a la universidad y acá en la Argentina podían empezar a llegar. ¿Cuánto nos resuena en el corazón esa frase de mi hijo el doctor, ¿no? De un verdulero que pudo mandar a su hijo a la universidad, de una empleada doméstica, de un albañil. Pensemos en un mecánico que pudo mandar a sus hijos a estudiar y que cambiaron la vida no solamente de ellos, sino de todo un grupo familiar. Incluso cambian la vida de los barrios enteros cuando alguien llega a la universidad, porque esos vecinos empiezan a tener un amigo abogado, un amigo médico. La universidad le cambia la vida no solamente al estudiante y a su familia, sino a toda la sociedad argentina. Y como les decía, a mediados del siglo XX, con el peronismo empezaron a abrirse, con el radicalismo se empezó a profundizar, pensando en Frondizi, pensando en Ilia. Las dictaduras, cada vez que hubo una dictadura, trataron de reprimir al movimiento estudiantil. Muchas veces lo lograron, pero no determinantemente. Pasó el tiempo, llegó la dictadura y así como se encargó de desaparecer a dirigentes políticos, a intelectuales de izquierda, también desapareció en su mayoría a estudiantes que iban a la universidad a estudiar y a investigar y a soñar con un mundo mejor. Llegaron los años 80, la universidad volvió a abrirse bajo el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, volvió la democracia a nuestro país, volvió la democracia a las universidades y otra vez volvieron a recuperar el prestigio. Volvieron los científicos y los intelectuales que se habían exiliado por la dictadura y empezaron a prestigiar las aulas de todas las universidades argentinas. Hasta que, claro, llegó el menemismo. Llegó el menemismo y con Carlos Saúl Menem llegó una forma de hacer política y de hacer economía y de planificar la sociedad que volvió a atacar con todas las universidades y la década del 90 volvió a ser una década de luchas para el movimiento universitario. Es una época, los años 90, muy parecida a la de ahora. Ahora, por ejemplo, se dice o se sabe que, por ejemplo, hay un montón de profesores, de docentes, de profesionales, de abogados, manejando autos de aplicaciones o poniéndose algún negocio extra para poder llegar a fin de mes. Bueno, en los 90 también pasaba, cuando gobernaba Carlos Saúl Menem, y particularmente en Buenos Aires era muy frecuente que haya abogados trabajando de taxistas. Y no hay ningún problema que un abogado trabaje de taxista, que quede claro este punto. El tema es que cuando un abogado trabaja de taxista, no solamente que tiene que tener 2 trabajos para llegar a fin de mes, sino que también le saca el trabajo al taxista. No sé si se entiende esta lógica. Las aplicaciones, en los últimos meses, las plataformas que brindan servicios, sumaron alrededor de 300.000 trabajadores en los últimos meses. Toda esa gente es gente que estaba laburando en otro lado, perdió su laburo y agarró en la aplicación una alternativa. Al haber tantos trabajadores de aplicación, todos los trabajadores de aplicación empezaron a tener menos viajes y menos plata por cada uno de esos viajes. Entonces, entiendan el efecto en cadena, ¿no? Esto no es un problema de las aulas, no es un problema de los estudiantes que no tienen clases porque hay paro, no es un problema ni siquiera de los docentes que no llegan a fin de mes porque, como dice el rector de la UNSA, Miguel Nina, cobran 277.000 pesos por mes. 277.000 pesos por mes. No es un problema solamente para ellos, es un problema para el conjunto de la Argentina. Es un problema para el conjunto de la Argentina. Y lo peor es que hay una ley que dice, señor presidente, señor ministro jefe de gabinete Manuel Adorni, hay una ley de presupuesto universitario y la tienen que cumplir. Que, como les decía al principio, no es para que las universidades estén mejor. Es una ley para que las universidades no terminen de fundirse y no tengan que cerrar sus puertas. Los docentes hoy se están yendo de las universidades públicas y los estudiantes también se están yendo.
Porque claro, ¿quién va a estudiar en una universidad en la que no hay laboratorio, en la que no se puede pagar la luz, en la que el docente cobra 277.000 pesos? Ya no genera ningún estímulo. Han logrado, y eso creo que es un mérito en la lucha por la batalla cultural que propone este gobierno, han instalado en un montón de jóvenes que estudiar no sirve, que mejor hacerse un curso de trader o hacer un curso de programación. ¿Y quién que les diga algo? Se van a chocar contra una pared. Se van a chocar contra una pared. Porque la programación era una novedad y era una salida laboral rentable hace un par de años. Hoy con la inteligencia artificial, ojo, ojo con eso de predicar que la educación formal no sirve, que estudiar una carrera no sirve, que es mejor hacer un curso porque tiene más salida laboral o es más rentable. Ojo, tengo muchos conocidos programadores que se sumaron hace 5 o 6 años al boom de la programación o de los laburos por internet freelance y hoy están o cobrando muchísimo menos o varios de ellos despedidos de los proyectos porque la inteligencia artificial es uno de los primeros espacios de trabajo que están reemplazando. Así que hoy más que nunca creo que hay que defender la Universidad Argentina y defender lo que significa la Universidad Argentina, es usina de desarrollo que está presente en cada una de las provincias de nuestro país y que le ha dado oportunidades a generaciones enteras de argentinos. Todo lo bueno que hemos hecho como nación podría condensarse o simbolizarse con todo lo bueno que hemos hecho en las universidades. Por eso hoy a las 4 de la tarde no solamente tienen que estar los estudiantes de la UNSA y los docentes y los trabajadores de la Casa de Altos Estudios, creo que tienen que estar todos los que sientan un aprecio no solamente por la universidad, sino por el desarrollo de nuestra querida patria, de la querida nación, de la querida República Argentina. Los espero a las 4 de la tarde, vamos a estar marchando desde el Monumento 20 de febrero hacia la Plaza 9 de Julio. Y espero que, como en ediciones anteriores, volvamos a ser miles y miles de salteños defendiendo a la universidad pública y exigiéndole al presidente Javier Milei que haga eso que nos enseñaron en la escuela, que todos somos iguales ante la ley y que todos debemos cumplirla. Y si hay una ley que dice que hay que financiar a las universidades porque ahí se juega el futuro del país, el presidente no tiene otra cosa que hacer que ponerse a derecho y cumplirla. Arrancamos punto del mediodía, vamos a estar acá hasta las 14, escuchamos un poquito de música y ya seguimos con toda la info de este martes 12 de mayo.